¿le pueden preguntar al señor Prieto si es verdad lo que dijo Desbordes en TV, que le debemos la independencia a los negros que formaban parte del Ejército Libertador? Sí. Bueno, es cierto que hubo una división formada por pardos, que llamaban ellos, o esclavos negros liberados en la zona de Mendoza, y que formaron parte de unos regimientos que estaban bajo el mando de Bernardo Higgins. Curiosamente, Bernardo Higgins tenía bajo su mando, por ejemplo, el regimiento número 7, que era de puros negros, aunque la oficialidad era blanca, los jefes y los sargentos y algunos de los jefes intermedios también eran blancos, pero los soldados eran negros, liberados, esclavos liberados, donde se les ofrece a cambio de su libertad que ellos participen en la guerra de independencia, y participaron en la batalla de Chacabuco y también en la batalla de Maipú. Y efectivamente en Maipú murieron muchos negros y tuvieron un rol importante en algunos regimientos, y podríamos decir que alrededor del 10 o 11 o 12% de las tropas patriotas eran negros, ex esclavos, la mayoría sacados de Mendoza, de San Juan, de San Luis, que vinieron con el Ejército Libertador, y algunos también de libertos, o sea, esclavos negros de la zona central de Chile que se incorporaron a estos regimientos. Así que es cierto que ellos tuvieron un rol importante en la batalla de Chacabuco, y es cierto que tuvieron un rol importante en la batalla de Maipú. Pero no hay que olvidarse que también hubo tropas negras por el lado realista. Por lo tanto, no es tan claro que ellos nos hayan liberado, porque también hubo otros sectores de esclavos negros que pelearon por el rey, en contra de los patriotas, porque al final, no sé si esto lo hemos hablado antes, la guerra de independencia fue básicamente una guerra civil. Fue una guerra civil entre chilenos, unos partidarios de la patria, otros partidarios del rey. Hubo muy pocas tropas españolas. Cuando llega el regimiento Talavera a Chile y después el regimiento Burgos, que venían de las guerras en España contra Francia, contra Napoleón, y que fueron enviadas a Chile y que participaron en la batalla de Maipú, fue un caso excepcional, porque no era normal que hubiera tropas españolas en América luchando en ninguno de los dos bandos. Fue un caso excepcional. Efectivamente, Casimiro Marcó del Pont, cuando fue gobernador de Chile, en el periodo entre el año 1814 y 1817, tenía un regimiento que se llamaba el Regimiento Talavera, donde había un porcentaje de españoles muy importante. Y después de la batalla el Burgos peleó en la batalla de Maipú. Fue un caso excepcional, porque no era normal que hubiera tropas españolas en América, con Estanislao Soler, con Bernardo Higgins, la batalla de Chacabuco, el desastre de Cancha Rayá y finalmente la batalla de Maipú. Efectivamente ahí peleó el regimiento Burgos, que era un regimiento básicamente de españoles, pero eran 400 hombres. Y fue un caso excepcional. El 97% de las tropas de ambos bandos eran hispanoamericanas o chilenas en este caso, tanto realistas como patriotas. ¿Qué antecedentes se tienen, Daniel? Soledad Fernández pregunta, ¿es verdad que nos acostumbraron al clima frío del invierno? En esa época, bueno, ahora ya no es lo mismo, pero ¿hay algún antecedente de eso? Tú dices los esclavos negros que fueron ¿Sí? liberados en la época colonial. Bueno, hay distintas razones. La verdad es que en Chile se hablaba de que hubo en un momento dado hasta unos 3.000 o 4.000 esclavos negros, en una población que llegó a alrededor de 800.000 personas, más tarde 1.000.000. Entonces era un porcentaje bajo, a pesar de que en los estudios de ADN se ha detectado un ADN de sangre negra, de sangre africana, en la raza chilena. 1,8, 2%, en el norte de repente 3 y 4%, pero era esta raza que había en el norte de la época de los peruanos y los bolivianos, antes de que nosotros ganáramos la guerra del Pacífico y nos hiciéramos de todos esos territorios. Es un porcentaje bajo. Al final del día, los chilenos son principalmente españoles, por lo menos en la zona central, en torno al 64-65%. En promedio nacional somos un 54% españoles, o sea, somos más españoles que indígenas. Y depende de las clases sociales o depende de los grupos, las clases altas son más bien españolas, las clases bajas son más bien indígenas. Y si uno quiere saber qué porcentaje tiene uno como persona,
Repito, uno puede hacerse los ADN son fáciles de hacer.